Sí, ya el equipo tenía ganas de dar una victoria en casa a la afición. Creo que hicimos un partido muy serio, creo que se notó que salimos a por la victoria desde el principio y creo que estuvimos 60 minutos que fuimos muy superiores al Salamanca y luego bueno, es verdad que al final 3-0 arriba el Salamanca nos apretó un poco, pero bueno, creo que defendimos bien y supimos aguantar bien el resultado. Sí, es verdad que tuve ahí la semana del Coruso, que calentando me hice ahí una micro en el aductor y el día de los Bergantiños llegué muy justo y no estuve, pero bueno, ya estoy bien y contento de jugar otro día. Creo que cada vez me voy encontrando mejor y nada, intentando ayudar al equipo en lo que se me pide y contento. No, creo que es una categoría que es muy igualada. Creo que es verdad que ellos vienen en una dinámica bastante negativa, pero bueno, nosotros hace poco veníamos de una parecida, muy similar y no podemos fiarnos. Al final, si algo demuestra la categoría es que cualquier equipo te complica la vida, da igual que esté en descenso, que esté peleando por estar arriba, que todos los partidos son muy igualados y creo que hay que ir allí con las ideas muy claras, hacer nuestro partido, pero salir a por la victoria con un respeto máximo hacia el rival. Creo que es positivo, creo que es verdad que atravesamos una dinámica un poco mala hace un mes que hicimos un punto de 15, pero creo que el equipo comenzó muy bien la temporada. Luego es verdad que bueno, tuvimos muchas lesiones y aunque no sirve como excusa, pero es verdad que te limita, porque cuando al final hay 7 u 8 jugadores lesionados, al final te limita para todo, para planificar las semanas y para planificar los partidos. Pero creo que al final, si conseguimos los 3 puntos este fin de semana, hacemos 26 puntos, que creo que son números bastante positivos y nos permiten, yo creo que afrontar la segunda vuelta mirando con el objetivo de la permanencia bastante cerca y poder a ver si lo conseguimos antes posible para mirar más hacia arriba.